¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Imagino que de resaca, exactamente igual que yo, porque como ya sabéis, y estuvimos comentando en el día de ayer en directo, se anunciaron hasta 10 proyectos del nuevo DCU, que está a cargo de James Gunn y Peter Safran, que como ya sabéis también son los presidentes, los jefazos, los mandamases de DC Studios, este nuevo departamento dentro de Warner Bros. Que se va a encargar única y exclusivamente de todo lo que rodea a DC Comics, ya sea en televisión, en cine, en animación y en videojuegos. Y en el día de ayer tuvimos ese bombazo que James Gunn había estado tiseando durante ya un mes largo, unas semanas. Dijo que en enero íbamos a tener el primer anuncio de estos proyectos, de estas nuevas series, de estas nuevas películas, y tuvimos que esperar hasta el último día, hasta el 31 de enero, para conocer el comunicado, ¿vale? El comunicado de las 10 películas que vamos a repasarlas, vamos a comentarlas muy rápidamente. No me quiero centrar en este vídeo a hablar de todas ellas porque, como os he dicho, en el día de ayer hice un directo de hora y pico muy completo comentando todas las noticias, los detalles de cada proyecto, de si tenían fecha de estreno, si tenían guionista, si iba a ser una película o una serie. Comentaba y os contaba también un pequeño resumen, una breve sinopsis que James Gunn o alguno de los creadores había compartido en bien entrevistas o a través del comunicado. Reaccionamos y vimos juntos ese vídeo que el propio James compartió a través de sus redes sociales. Vamos a hacer ahora un repaso de estos proyectos, cuáles son, si son serie, película, cuándo se va a estrenar, etcétera. Muy rápido: Shazam, Flash, Blue Beetle y Aquaman los vamos a tener este año, y se anunciaron 10 nuevos proyectos, de los cuales estos son la mitad de la primera fase de este nuevo DCU, que si en Marvel, en el UCM, lo llama Kevin Feige las fases, ¿no? Las distintas fases, fase 1, 2, 3, 4, etc. En el DCU, James Gunn y Peter Safran lo han denominado capítulos. Y aquí podemos ver el nuevo slate anunciado. Aquí tenemos las 4 películas que tendremos este mismo año. Aquí abajo son productos independientes. Aquí podemos leer la palabra Elseworlds. Esto lo vamos a comentar en el vídeo de hoy, porque en el vídeo de hoy, que no lo he dicho, ¿vale? Vamos a hablar de si esto es un soft reboot, es un reboot a medias, es un full reboot, porque como habéis podido leer tanto en el título como en la miniatura, James Gunn y Peter Safran han hablado, han concedido una entrevista muy importante, muy esclarecedora, y en la que ambos han sido muy tajantes sobre si esto es un full reboot, si no es un reboot al completo, si algunos actores van a volver, por qué se despidió a Cavill, por qué no va a volver Gal Gadot, cuáles son las opciones de que Jason Momoa siga o no como Aquaman y vuelva como Lobo. Todo esto lo vamos a hablar en el vídeo de hoy, con muchas otras cosas más. Este es un simple, rápido repaso a lo de ayer, en la que tuvimos serie animada de 7 episodios de Creature Commandos, serie de Amanda Waller, que se va a situar después de Peacemaker temporada 1, y tiene pinta de que no va a haber Peacemaker temporada 2, esto ya es bastante esclarecedor. El gran proyecto y el más importante con el que comenzará, como ahora os voy a contar, este nuevo DCU es Superman Legacy, Superman Legado, serie de HBO Max de los Green Lanterns con Hal Jordan y Jon Stewart como protagonistas, The Authority, probablemente la gran sorpresa, ¿no? Ese proyecto que nadie esperaba. Tendremos película y va a ser la segunda del DCU. La primera será Superman, la segunda The Authority. Vamos a tener Paradise Lost, que va a ser una serie de las Amazonas. Una serie de las Amazonas en Themyscira que James Gunn definió como Juego de Tronos, ¿vale? Como si fuese un Juego de Tronos en la antigua Grecia, en la isla de las Amazonas. Batman y Robin de Brave and the Bold. Ya sabéis que va a estar esa película ambientada, o mejor dicho, adaptará la etapa de Grant Morrison al frente. Robin no va a ser Dick Grayson, sino que vamos a empezar por el final. Vamos a tener al último Robin, a Damian Wayne, el hijo de Bruce, y ya confirmaron que va a aparecer la Batfamilia. Booster Gold, otro de las sorpresas, serie también de HBO Max. Supergirl, Woman of Tomorrow, película de Supergirl, que tiene pinta de que no va a ser Sasha Calle. Como os digo, esto va a ser un full reboot, esa es mi opinión. Ahora os voy a contar absolutamente todo con detalles.
Y por último, Swamp Thing, que va a ser la última película de este primer capítulo que se titula Gods and Monsters, Dioses y Monstruos. Y luego por aquí abajo, como os he dicho, sellos independientes, ¿vale? Películas independientes que van a estar en su propia tierra, por así decirlo, como por ejemplo las películas del Joker, de Joaquin Phoenix y Todd Phillips, y también el universo de The Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Y luego pues otras series como Teen Titans Go o Superman and Lois. Así que estos proyectos fueron los que se anunciaron en el día de ayer. Pero en el vídeo de hoy, como os he dicho, nos vamos a centrar en la entrevista más importante, más esclarecedora, que a mí personalmente me ha sorprendido un montón con todas las declaraciones que han compartido James Gunn y Peter Safran acerca del futuro del DCU, de nuevos proyectos, de polémicas, de si vuelven actores o no, de qué es lo que nos espera, cómo va a estar conectado el DCU y todo eso. Y para contaros y comentar juntos y charlar y discutir, y por supuesto para mí es muy importante que me dejéis vuestra opinión en los comentarios acerca de esta entrevista que os he dicho, como viene siendo habitual en el canal, lo que hago es recoger las declaraciones de mi cuenta de Twitter, que es donde comparto toda esta información, y luego vengo aquí y la cuento en YouTube de una manera mucho más extensa, ¿no? Y de una manera pues mucho más directa, mucho más personal. Entonces, vamos a empezar, la tengo por aquí ya preparada, esta entrevista a Gunn y a Peter Safran. Se la ha hecho el medio Gizmodo, un medio, la verdad, bastante grande, pero que hasta día de hoy yo no lo conocía. Y bueno, no me quiero extender mucho, vamos a empezar ya. Aquí tenemos, pues, bueno, una imagen con algunos de los distintos proyectos, ¿no? que se anunciaron ayer, la serie de las Amazonas, Batman y Robin, Superman, la serie de los Green Lantern. Y bueno, aquí la entrevista, evidentemente, son preguntas y respuestas. Creo que eso es algo bastante evidente para todos, pero me voy a ir deteniendo en algunas más, en otras menos. No quiero leer toda la entrevista porque es muy extensa y además pienso que el vídeo sería demasiado aburrido, así que vamos a darle un poco de caña a todas ellas y destacando sobre todo lo más importante. La primera pregunta es a James Gunn sobre por qué aceptó este trabajo, ¿no? Y dijo que básicamente quería encargarse de estos personajes porque durante los últimos años ha sufrido mucho, tanto los personajes como el universo DC, y pensó que esto era un desafío, que James Gunn no puede hacer política, no puede hacer ciencia, no puede cambiar el mundo, entre comillas, a través de cosas importantes como la política o ciencia, ¿no? Pero que lo único que puede hacer es contar historias de amor, y que eso es lo que van a intentar hacer para los próximos años. Historias de amor no románticas, sino historias que le gusten a los fans. Preguntan a Peter Safran sobre qué es exactamente DC Studios, ¿no? Y Peter Safran dice, DC Studios es una entidad de producción de estudio independiente y no tiene precedentes porque es la primera vez que todas las películas, televisión, animación y videojuegos estarán centralizados bajo una visión creativa. Eso era una de las principales, por así decirlo, retos, uno de los principales retos que tenía David Zaslav y también todos los nuevos que se habían adecuado a esta merge, a esta fusión entre Discovery y Warner Bros. David Zaslav, ya sabéis que es el CEO principal de la compañía y que lo que quería era básicamente copiar todo lo que estaba haciendo Marvel, ¿no? Todo lo que estaba haciendo el UCM con Disney, y por lo tanto creó ese modelo. Y igual que Marvel tiene su Marvel Studios, pues aquí tenemos DC Studios. Continuamos con, que por cierto, de DC Studios a mí me gusta porque va a estar como todo bajo una misma dirección, ¿vale? En cuanto a Marvel Studios es únicamente películas y series, pero aquí en DC Studios vamos a tener películas, series, animación y videojuegos. Y de hecho, James Gunn ya comentó que los videojuegos, incluso, como por ejemplo el de Wonder Woman, que llega en 2024 o 2025, y el que se está rumoreando de Superman, a lo mejor incluso tienen algo que ver, ¿no? Siguiente pregunta, importante. ¿Qué pensabas, James Gunn, qué pensabas sobre las películas de DC antes de subir a bordo? Y Gunn, ojo a esta que se moja, dice, la historia ha sido una mierda. Ha sido un viaje realmente jodido para DC. Creo que básicamente no había nadie que se preocupara. Estaban dando IPs, es decir, personajes importantes o franquicias, a los creativos que sonreían a quien quiera que estuviera a cargo. Nunca hubo ningún poder real a cargo. Alguien siempre podía pasar por encima de su cabeza y hacer lo que quisiese.
Teníamos el DCU, que se convirtió en la Liga de la Justicia de Joss Whedon, pero después se convirtió en el Snyderverse, en plan, así, ¿no? Que era como un poco desastre. Luego tenemos el Arrowverse, es decir, todo lo de CW con ese universo que, bueno, ha envejecido bastante mal durante los últimos años. Ya sabéis que la audiencia y la calidad de los productos bajaron un montón, pero que en su época tuvieron un pico de audiencia muy grande y consiguieron algo único, crear un universo muy completo con muy bajo presupuesto, ¿no? Y encima dice Gunn que incluso nosotros, por nuestra cuenta, entramos al DCU con el Escuadrón Suicida y Peacemaker, que básicamente no está prácticamente conectado a nada. O sea, tú puedes ver The Suicide Squad sin haber visto absolutamente ninguna otra película de DC, e igual con Peacemaker, porque prácticamente ese mini cameo de apenas unos segundos de la Justice League no está conectado con el resto, ¿no? Sobre 2023, ¿vale? Porque ha habido como un poco de miedo, de polémica, de rumores durante estas semanas, en el sentido de que, claro, si va a haber un full reboot, ¿por qué se van a ver Shazam? ¿Por qué se van a ver Blue Beetle, Aquaman, Flash, etcétera, etcétera, ¿no? Algo con lo que yo realmente no estoy de acuerdo, porque creo que las películas valen por sí mismas, independientemente de si están conectadas o no, ¿vale? Shazam es una secuela de Shazam 1, pero no implica que porque no haya nada después no hay que ir a verla, ¿no? Porque si no, por ejemplo, en su día, ¿qué pasaba con el Batman de Nolan, por ejemplo? No, nadie habría ido a verla porque no estaba en un universo. O sea, que, bueno, en ese modo, a pesar de que son cosas más o menos distintas, creo que cada película tiene un valor, un propósito diferente. Cientos de personas o miles han trabajado en ella y porque no esté conectada a nada, pues no significa que no se puedan ver y disfrutar, ¿no? Aquí Gunn dice, creo que hemos tenido suerte porque tenemos Shazam que conduce a Flash y Flash reinicia todo. Ojo, aquí en mayúsculas lo he puesto porque creo que es muy importante y es uno de los motivos porque aquí James Gunn y Peter Safran durante toda la entrevista han sido bastante tajantes, como os decía, en el sentido de que han dicho Flash reinicia todo, a partir de la nueva película de Superman veremos el verdadero inicio del DCU, le han preguntado a James Gunn en dónde queda su Escuadrón Suicida dentro del DCU y ha dicho, bueno, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero tiene pinta de que todo se va a quedar atrás, ¿no? Ahora hablaremos también de esa serie de Amanda Waller. Shazam que conduce a Flash, Flash reinicia todo, luego va Blue Beetle que está desconectado y puede ser parte del DCU. Y eso entra en Aquaman, lo que lleva a Superman, nuestro primer gran proyecto. Sobre los actores del antiguo DCU, el retomar sus papeles, si pueden volver, etc., James Gunn dice, lo único que podemos prometer es que todo, desde nuestro primer proyecto, Creature Commandos, desde nuestro primer proyecto en adelante, será canon y estaremos conectados. Otro indicio más que dice que esto tiene un nuevo inicio, ¿no? Es un nuevo universo. En adelante será canon y estaremos conectados. Estamos usando algunos actores del pasado. Evidentemente yo creo que esto se refiere a posiblemente Peacemaker, Amanda Waller y posibles actores que hayan estado en esas franquicias. Se rumorea también que el Deathstroke de Joe Manganiello podría aparecer en la serie de Amanda Waller, podríamos ver Checkmate y demás, pero bueno, esos son rumores que no toca hablar ahora. Dice, no estamos usando otros actores del pasado, pero a partir de ese momento, otra vez reitera, a partir de ese momento, el primer proyecto, Creature Commandos, la serie de animación, en adelante estará conectado y será consistente. Hemos hablado con Gal Gadot. Ella está lista para hacer cosas, pero no estamos seguros de qué vamos a hacer con eso. Todo lo que puedo decirte ahora mismo es que Henry Cavill y Ben Affleck ya no son parte de este universo. Esto es algo que, como os digo, James Gunn y Peter Safran son muy claros siempre. Igual que cuando os digo que James Gunn me gusta en redes sociales, cuando desmiente noticias o desmiente fakes o se dedica a confirmar o desmentir en Twitter y que siempre da mucho juego, yo también agradezco sinceridad. Ahora, en los siguientes tweets, vais a ver cómo James Gunn habla de Henry Cavill, de lo que pasó con él, y con Ben Affleck, ¿vale? Que con Ben Affleck hay otro tweet más adelante aquí. Mija, en este punto el medio confirma que James Gunn y Peter Safran dijeron que Affleck les había hablado sobre este mundo y que podrían colaborar para que dirigiera algo en el futuro del universo DC, ¿vale?
Ahora vamos a hablar de la serie de Amanda Waller, porque eso ahí queda un poco raro, ¿no? Un poco extraño que va a haber un full reboot, pero a la vez haya una serie de Waller. Porque realmente en los anuncios de ayer, ¿vale? En todos los anuncios de ayer, y esto es algo que yo fui muy tajante, que yo quería o continuación del DCU que ya teníamos, o full reboot entero. Y a día de hoy lo sigo manteniendo, y a pesar de que James Gunn a día de hoy no está siendo muy claro, todo esto indica que va a haber un full reboot. Ahora os voy a dar mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, por qué va a ser así y por qué aún James Gunn no quiere pillarse las manos, ¿vale? No quiere cerrar puertas. Y es porque básicamente The Flash va a reiniciar todo. Y más que decirlo él en una entrevista, lo que vamos a tener que hacer va a ser ver las películas, tanto de Flash, Aquaman como Superman, que esa será la primera gran película, ¿no? A James Gunn, por supuesto, también le preguntaron por la salida de Cavill. Y Gunn dijo, es importante decir que Henry Cavill no fue despedido, simplemente no fue contratado para ser Superman en Superman Legacy. Nunca hubo un contrato para otra película. Ya sabéis que Gunn simplemente dijo que Cavill no pegaba para esta historia, que era un Superman y un actor que no pegaban para esta película y ya está, que además ya dijo Gunn y sacó comunicados diciendo que todo lo que tuvo que ver con Black Adam, él no estaba al mando, ¿vale? De hecho ya hemos hablado y ya hemos comentado esto 1000 veces, ese cameo se forjó en septiembre, se estuvo firmando contratos, reuniones, etcétera, a finales de agosto, principios de septiembre, y fue en septiembre cuando se rodaron, ¿vale? Y ahí James Gunn entraba en noviembre, o sea, faltaba un mes y pico, ¿vale? ¿Qué más? ¿Momoa será Lobo? Gunn dijo, Jason no interpretará a dos personajes. Safran responde, Jason en su mente siempre pensó que Aquaman era una trilogía, pero también ama al lobo, y ha sido muy claro en eso. Él nunca interpretará a dos personajes, pero... Y aquí James Gunn le interrumpe y le dice, lo resolveremos tras Aquaman 2. Para mí, otro indicio también muy evidente. ¿Vale? Muy evidente. Yo creo que Peter Safran, que además ha sido productor de Aquaman 1 y Aquaman 2, le dejó claro a Jason y le dijo, oye, Aquaman no va a continuar, vamos a rebotear todo el universo DC, pero te queremos para este papel. Y Jason Momoa dijo, sí, o sea, lo quiero, firmo ya ser Lobo, ¿vale? Y claro, sería un lío que interpretase a Aquaman y a Lobo a la vez. Así que yo creo que están esperando a que salga Aquaman, porque evidentemente si dices ya que Aquaman no va a seguir, que Jason Momoa no va a seguir siendo Aquaman, que va a interpretar otra cosa, a lo mejor la taquilla de Aquaman se puede resentir. Pero yo creo que eso está más que claro. Pregunta sobre el multiverso. Safran. El DCU es un multiverso, pero no nos vamos a centrar en un universo de ese multiverso. Y si algo no es DCU, es decir, no está conectado, lo dejaremos muy claro. Como por ejemplo lo que hemos hablado antes, ¿no? Del Joker de Todd Phillips, Superman and Lois, de Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar muy claro que esos son DC Elseworlds de la misma manera que lo hacen en los cómics, ¿vale? Muy guay. ¿Alguna posibilidad de que Michael Keaton regrese como Batman? Ya ha dicho Gunn que lo que quieren hacer es crear un nuevo universo sin lastres del pasado y que ya veremos si en un futuro se pueden introducir actores o personajes del pasado que ya han sido interpretados anteriormente, ¿no? Con otras versiones. Sobre los cambios en The Flash, ojo que esto también lo comenté en el directo de ayer, parece que el final de The Flash ha sido modificado. Hay varios finales. Y además se rumorea que próximamente, en las próximas semanas, se podría rodar uno nuevo. Y como ya os he comentado antes y habéis leído, James Gunn ha dicho que The Flash va a resetear todo. ¿Vale? Así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Sobre The Flash, dice Safran, aportamos cosas, pero no hubo nada que tuviéramos que hacer para configurarlo. Y James Gunn dice, y esto es algo que compartió ayer también en diferentes ocasiones, que The Flash es una película increíble, una de las mejores películas de superhéroes que ha visto y que Andy Muschietti hizo un gran trabajo y que está muy emocionado, ¿no? Porque todos los fans lo podamos ver. Acerca de Ezra Miller, dijo que van a esperar a ver qué pasa, que Ezra está completamente comprometido con su recuperación y que irán charlando con él a ver cómo se encuentra y qué es lo mejor, ¿no? Para ambas partes, tanto para la compañía, el universo y también para él. Otra de las preguntas también clave. ¿Dónde encaja The Suicide Squad en todo esto?
Gunn, algunas cosas son como un recuerdo aproximado de lo que sucede en el antiguo DCU, pero una vez que llegamos a Superman Legacy, todo puede cambiar. También, para mí, hay que saber leer entre líneas también, porque no dice, no, eso no va a seguir, esto es del pasado, tal. Para mí es muy tanjante. A partir de Superman Legacy, todo lo que ha hecho en el pasado se olvida y aquí comienza algo nuevo. Adiós de Suicide Squad, adiós Amanda Waller, adiós Peacemaker, adiós la Harley Quinn de Margot Robbie, etcétera, etcétera. Ahora voy a hablar de Waller, ¿vale? No me quiero adelantar. ¿Qué más? Sobre la diferencia del DCU y el UCM, James Gunn aquí ha sido muy claro, y es que cree que tiene muchas diferencias. Una de las razones por las que amo DC es que es realmente otro universo, es un mundo alternativo. Y aquí habla de las diferencias entre las compañías, ¿no? Que Marvel pues trabaja en ciudades reales como Nueva York, San Francisco, Chicago, etcétera, etcétera, mientras que en DC tenemos ciudades ficticias, Gotham, Metrópolis, Themyscira, Atlantis y demás, ¿no? Y luego aparte dice que lo que están trabajando ahora ya lo tienen planificado, es decir, que los próximos 8 o 10 años están trabajando ya en ello, pero que ya lo tienen planificado. Sin embargo, la principal diferencia en cuanto al MCU y Marvel Studios es que Kevin Feige fue construyendo poco a poco, fue construyendo hacia adelante. La fase 5 no la tenía pensada cuando estaba en la fase 2. Y así, ¿no? Esa es la principal diferencia. Dice, nos reunimos un grupo de escritores para trabajar en la historia al completo, pero también estamos creando un universo como lo es Star Wars, donde hay diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes cosas, y como Juego de Tronos, donde los personajes son un poco más complejos moralmente. Luego habla sobre quién le ha ayudado a crear el plan del DCU. Hay guionistas de cómics como Tom King, luego guionistas del anterior DCU como Christina Hodgson, luego está Crystal Henry, que trabajó en la serie de Watchmen, que a mí me flipa, y algunos otros más, ¿no? También de Drew Goddard, que estuvo en la serie de Moon Knight. Otra pregunta importante también. Como os digo, esta entrevista tiene mucha salsa, muchísimo jugo. DC ha anunciado películas antes. ¿Por qué los fans deberíamos confiar en este slate? Gunn dice, la mayor diferencia es que lo he hecho yo. ¡Hala ahí! Con todos sus cojones. Esto es porque lo he hecho yo. Lo comencé con Guardianes 1, una historia que bueno, era el inicio de una trilogía, ¿no? Donde comenzaba y ya tenía él claro dónde iba a acabar. Y es una versión más pequeña de esto. He estado en una empresa que lo hizo muy bien, que es Marvel, que no tenía nada, o no tenía todo, mejor dicho, completamente planeado antes de tiempo, pero que hicieron muchas cosas bien, como por ejemplo no rendirse y continuar hacia adelante más allá de esa primera fase que no tuvo mucha recaudación en taquilla, ¿no? Y no muy buena acogida por parte de la crítica. ¿Hay un orden específico de lanzamiento con estos proyectos? Otra pregunta importante. Safran. Ya se está trabajando en muchos de estos proyectos, pero nos mantenemos flexibles y nos adaptaremos porque nunca vamos a poner un proyecto en producción antes de que el guión sea correcto. Importante, y esto también lo resalté en el día de ayer. La anterior Warner, la anterior directiva, lo que hacía era confirmar proyectos sin ni siquiera haber un guionista, un director o un productor. Simplemente decían, vamos a hacer una película de... yo qué sé, no sé, alguna película que se haya cancelado. Yo qué sé, se han cancelado 1000, pero ahora mismo no se me viene ninguna a la mente, ¿no? Una película de, yo qué sé, de Flash, como por ejemplo, ¿no? Claro, Flash ha estado retrasando muchísimos años, porque algunas de ellas no había un guión terminado, no había una historia principal, dijeron vamos a hacer una peli de Flash, pero si no hay guión, no hay director, no se va a poder hacer nunca, ¿no? Dice Gunn, la pizarra anunciada no es necesariamente el orden en el que suceden las cosas, y también estamos desarrollando algunas otras cosas, pero por una razón u otra no podemos decirlas. Tanto del lado del cine como de la televisión hay cosas que son imprescindibles para la narración, y esos se asegurarán de que se publiquen en orden. Nos estamos reuniendo, dice Gunn, con escritores para esas cosas ahora, para comenzar a desarrollar las cosas que estarán listas con mucho tiempo. ¿Cuántos lanzamientos habrá por año? Ojo a esto, ¿eh? Safran dice, probablemente 2 películas y 2 series de HBO Max al año, es decir, un total de 4 proyectos DC al año. Para mí perfecto, porque es el año tiene 12 meses, un proyecto cada 3 meses, para mí es
genial, ya sea en cine o en series, y además así no saturas la taquilla ni saturas a la gente con películas en el cine, sino que se pueden quedar en su casa viendo las series, así que por mí, genial. Si esa va a ser la media, increíble. ¿Son estos 10 proyectos todo el capítulo 1? El capítulo 1 que os he contado antes, que se titula Gods and Monsters. Dice Gunn, esto es la mitad. Boom. O sea, que estos 10 proyectos son la mitad de el capítulo 1 de este nuevo DCU. O sea, que faltan aún otros 10 por anunciar. O sea, tremendo. No hemos anunciado todo el capítulo 1, dice Safran. Hay cosas que van más allá de estos. Es demasiado pronto para hablar. ¿Terminarán estos capítulos en grandes eventos como Marvel, ¿no? Como películas de los Vengadores en la fase 1, Infinity War, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Gunn, todo se cruza por todas partes. Todos estos personajes interactúan a lo largo de diferentes historias. Brave and the Bold pueden ser solo Batman y Robin y los personajes, básicamente la Batfamilia, involucrados en eso. Pero sé que muchas otras veces los personajes se cruzan. Sé que en Creature Commandos uno de los personajes principales aparecerá en Waller, ¿vale? En la serie de Amanda Waller. Que como os decía, y aquí ya voy a hablar un poco de Amanda Waller, creo que va a ser ese cierre, ¿no? Ese cierre al antiguo DCU. Creo que como James Gunn volvió a Marvel para cerrar Guardianes de la Galaxia 3 después de su despido, creo que aquí James Gunn quiere dar un cierre a su historia. Creo que quiere cerrar esta trilogía con Amanda Waller, y con trilogía me refiero a The Suicide Squad, Peacemaker y Amanda Waller. Quiere como cerrar esa parte para dar comienzo al nuevo DCU. ¿Cuántos proyectos hay planeados? Gunn. El plan de 8 a 10 años consta de 2 capítulos, con un final para nuestra historia. Es decir, que si son 2 capítulos, el primer capítulo se han anunciado 10 proyectos, pero James Gunn ha dicho que son la mitad, es decir, que más o menos, si hacemos la media, ¿no? Porque a lo mejor el segundo capítulo puede tener más proyectos que el primero, pero si hacemos la media, son 20 capítulos o sea, 20 proyectos por capítulo, por 2 son 40, ¿vale? 40 proyectos en total en 8 a 10 años, teniendo en cuenta que el capítulo 2 tiene los mismos que el capítulo 1. Así que, bueno, no está nada mal. Joder, en 8 o 9 años tener 40 proyectos DC me parece algo acojonante. Y dice, pero no hay un final para el universo. ¿Estamos Peter y yo aquí más allá de ese tiempo, más de esos 8 o 10 años? Dice, bueno, esos 2 primeros capítulos están resueltos y luego a partir de ahí se puede continuar. Es decir, que van a tener como un final, ¿vale? Y esos 10 años tendrán un final, pero que si alguien quiere continuar a partir de ahí, se puede continuar perfectamente. Sobre el crear un universo compartido en vez de películas individuales, Safran responde y dice, creemos que la audiencia realmente aprecia un universo conectado, y es que a día de hoy es lo que se lleva, ¿vale? Las franquicias, trilogías, conexión de series con películas, etcétera, etcétera. Y aunque a DC, en cierto modo, siempre se le ha dado mejor hacer por separado, ¿no? Las cosas, ¿no? Una serie individual, como por ejemplo, yo que sé, Watchmen, ¿no? Por ejemplo. Luego películas o trilogías standalone, como la de Nolan y demás. Bueno, creemos que la audiencia realmente aprecia un universo conectado, que minimiza la confusión y maximiza su conectividad en todas las plataformas. Y eso es 100% verdad. ¿Vale? Y dice Gunn, creo que es algo que a la gente le encanta, lo sé por experiencia propia, pero de nuevo tenemos también historias de Elseworlds que estamos contando. El listón para una historia de Elseworlds va a ser más alto que el listón de algo del DCU. No es que no siempre vayamos a tener un listón más alto, pero tiene que ser algo muy especial para contar esa historia fuera de nuestra continuidad regular y gastar dinero para hacerlo. Es decir, que si viene alguien de fuera y quiere contar una historia alternativa de un personaje, se hará si esa historia tiene mucha calidad y sobre todo si no se va a utilizar a ese personaje y no se va a contar esa historia dentro del universo conectado. Para mí, perfecto. Creo que es importante decir que aunque todo esto es un universo conectado, es muy importante para mí que los escritores y directores que están en los proyectos den su propia expresión, tal y como se hace en los cómics. No siempre se ve todo igual, hay diferentes looks, sensaciones, todo, etc. Esto no es el Gunverse, dice James. Quiero que cada proyecto tenga sentimientos del artista que está trabajando en él y darle mucha libertad. Aquellos que pedían libertad creativa para directores, guionistas, etc., aquí lo van a tener.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre la preocupación de que el público pueda confundirse con otro reinicio de C, dice James que van a tener mucho que demostrar, que dependerá también de la audiencia, de cómo está conectado todo, y sobre todo, lo más importante es demarcar claramente qué es DCU y qué es Elseworlds, ¿no? Sobre alguna explicación, bueno, pues estamos muy seguros de que cuando Superman Legacy salga a la luz, la gente entenderá lo que es el DCU. Otra vez, ¿vale? Otra vez más, aquí vuelven a remarcar que a través de Superman Legado, la gente entenderá qué es el DCU, ¿vale? O sea que esto está más que claro para mí, que esto es un full reboot. Otra de las cosas que comenta aquí James Gunn, de si las películas, tienes que ver una película para entender el resto, porque si no te vas a perder dentro del universo. Aquí James Gunn ha respondido, ¿vale? Dice que quiere que la gente entienda la historia sin importar quién entre. Es decir, si alguien se pone el primer episodio de la serie de Booster Gold, quiero que entiendan lo que está pasando. Si Superman está en The Authority y entran y ven The Authority, quiero que puedan entender lo que está pasando en Authority sin ver Superman. Esto es algo muy importante para mí. Es decir, que cada película se va a entender por sí sola, pero aparte de ello va a estar conectada al resto de universos. Básicamente lo que hace Marvel, ¿vale? Marvel lo que hace es, la película funciona por sí sola, pero habrá cositas, pequeñas cosas, que evidentemente entenderás mucho mejor o disfrutarás más si ves el resto. ¿Los actores desempeñarán el mismo papel en todos los medios? Dice Safran. Sí, tendrán que ir y venir entre el cine y la televisión, porque para nosotros no hay diferencia. Esa es una parte muy importante de lo que estamos haciendo. Así no hay confusión con la audiencia, ¿vale? Y hasta aquí el hilo. Y ahora una breve reflexión, ¿vale? Mi opinión sobre todo esto, qué es lo que pienso después de los anuncios que tuvimos en el día de ayer con esos 10 proyectos de la primera fase o mejor dicho, del primer capítulo Gods and Monsters, Dioses and Monstruos. Personalmente, me gustan mucho, ¿vale? Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas, estoy muy contento, sé que va a haber proyectos que me llamen más la atención, otros menos, me hypeen algunos más, otros menos, pero es que eso es algo completamente evidente. Yo no puedo poner a la misma altura a Superman, a Green Lantern o las Amazonas, una serie de las Amazonas, que ahí hay muchas personas que no le llama especialmente la atención, pero que a mí me encanta porque a mí la mitología de Wonder Woman me flipa Temiscira, me flipa las Amazonas, me encanta y soy un apasionado de la mitología griega, de todos los dioses del Olimpo, que eso es algo que no hemos tenido en ninguna de las dos películas de Wonder Woman y creo que ahí se va a explotar y explorar muy bien, y sin embargo hay gente que esa serie no le llama la atención y sin embargo le mola mucho más, no sé, The Authority, que por ejemplo es un grupo que yo conozco muy poco y del cual pues no me llama especialmente la atención, ¿no? Pero como os digo, aquí hay variedad para todo. Supergirl, una serie, una película que va a ser muy de ciencia ficción, muy íntima, de Supergirl descubriéndose a sí misma. Vamos a tener Swamp Thing, una película de Swamp Thing que va a cerrar ese primer capítulo de DC Studios, un personaje que a mí ya sabéis que me encanta, que adoro, la Justice League Dark. Estoy seguro que a partir de ahí se va a explorar todo ese lado más oscuro y la magia del universo DC. Seguro que se va a presentar a John Constantine. Así que hay proyectos para absolutamente todo. Sobre si hay full reboot, no hay full reboot. Creo que después de todo lo que os he contado y después de todo lo que hemos pues leído juntos, os he enseñado, para mí es algo evidente, ¿vale? Para mí eso es algo evidente. Creo que James Gunn ha dicho 2 veces él y 2 veces Safran que a partir de Superman Legacy se va a entender todo, va a estar el universo conectado, a partir de ahí todo se va a entender mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego aparte James